Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conversatorios virtuales de la línea de formación Violencia como fenómeno priorizado, espacio en el cual abordamos temáticas que brinden herramientas prácticas a los servidores para el abordaje de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes. El día de hoy hablaremos de una herramienta muy útil que nos ofrece la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones. La herramienta es la identificación del riesgo, un aspecto clave y de gran ayuda para el desarrollo de todos estos casos. Para explicarlo mejor, hoy tenemos a una invitada que viene de esta dependencia, María Paula Rueda, quien tiene amplia experiencia en el abordaje del tratamiento a víctimas de violencia basada en género, además de estudios en la materia. Bienvenida, María Paula, y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien decía Tatiana, vamos a aprovechar este espacio para hablar de la identificación del riesgo utilizando el formato de identificación del riesgo. Porque en el título hago la aclaración de identificación del riesgo utilizando el formato, porque no es la única manera en que se puede utilizar el riesgo. Esto sencillamente es una herramienta que nos va a servir para unos casos específicos que ya más adelante les voy a ir explicando. Entonces, lo primero es entender por qué el FIR. Entonces, la razón por la que tenemos esta herramienta es porque nos permite identificar objetivamente los niveles de riesgo. Es decir, estamos eliminando los elementos subjetivos, por ejemplo, en la recepción de la denuncia, para valorar si un caso y si la vida de una persona está en riesgo o no. Y lo segundo es para permitir la reacción inmediata desde la recepción de la denuncia. ¿Para qué el FIR? Tenemos dos objetivos: salvaguardar la vida de la víctima y prevenir futura reincidencia de violencia. ¿Y cómo se utiliza el FIR? Que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, aplicando el formato y activando las acciones judiciales pertinentes. Lo primero que debemos saber es cómo accedemos al FIR. Tenemos tres maneras de acceso. En este momento, únicamente se puede acceder utilizando el Excel que se encuentra en el sistema de gestión integral de la Fiscalía, el cual accedemos por la intranet, SUSI, BIT. Nos vamos al proceso de gestión de denuncias, formatos, proceso de gestión de denuncias y análisis de la información, y de ahí descargamos el formato. Sin embargo, próximamente va a estar también cargado en el SWIP y en el SPOA. El SWIP es el sistema que tenemos para la recepción de la denuncia. Esto es importante que lo conozcamos, sobre todo para los fiscales en el SPOA, que sepan cómo se debe acceder, y para los receptores de denuncia, que sepan que nuevamente volveremos a integrar el formato de identificación del riesgo a la plataforma de recepción de denuncias. ¿Qué es lo primero que debemos saber cuando tenemos un caso de violencia intrafamiliar, sexual o de género? Y es que no a todos los casos les podemos aplicar la herramienta. Contamos con 4 criterios de implementación. Primer criterio, aplicable a la víctima directa del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos un caso y el denunciante es la mamá y viene a denunciar que conoce que su hija está siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo. A ella no, por más de que ella tenga mucha información y datos precisos de la violencia que está viviendo su hija, no le podemos aplicar el formato. El formato es subjetivo para la experiencia de violencia que está viviendo la víctima. Entonces, únicamente se aplica a la víctima directa del delito. Segundo criterio, mujeres mayores de 18 años. Anteriormente, para los que ya conocen la herramienta, se aplicaba también para hombres, pero cuando hicimos un ejercicio de confiabilidad de la herramienta para ver si realmente medía lo que pretendía medir, evidenciamos que para los hombres no nos funcionaba tanto el formato, ya que las dinámicas de violencia son muy distintas cuando se dan contra un hombre y contra una mujer. Entonces lo limitamos únicamente a mujeres. Y ojo, lo podemos aplicar a mujeres trans. Entonces, lesbianas, trans, todo lo que implica el contexto de mujer, independiente de su identidad o orientación de género. Criterio 3. Características de la violencia deben revestir un tipo penal. Para los fiscales que estén escuchando, pues esto será bastante evidente en el sentido que ustedes ya recibirán el caso, pero para los receptores de denuncia y sobre todo en la orientación es clave que sepan que no podemos aplicar el FIR si no hay hechos que revistan un tipo penal. Y cuarto, que este es el punto clave, y es la relación entre víctima y victimario fue o es íntima y de cercanía. ¿Cómo pueden serlo las relaciones familiares, sentimentales, sexuales, de amistad y las relaciones laborales? Es aquí donde nosotros tenemos que entrar a evaluar entonces qué casos sí y qué casos no. Por ejemplo,
Si hay una víctima de violencia sexual y su agresor es el personal de seguridad de su edificio, a quien ella conoce, saluda todos los días, no le podríamos aplicar el FIR, porque aunque conoce a la persona, no tiene una relación íntima o de cercanía, no conoce los aspectos que van alrededor de la vida. Y como ustedes ven, cuando analizan el formato, hay toda una sección que habla de características del agresor. Es decir, necesitamos tener cercanía y conocerlo de manera directa para poder responder estas preguntas. Características del FIR. Acá les voy a explicar muy brevemente un poco como lo que es el formato. Entonces, ¿qué me mide el formato? Me mide violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica y violencia física. Me valora los 4 tipos de violencia. ¿Ejercida por quién? Pareja, que puede ser novio, esposo, unión libre, amante, como lo quieran definir en ese momento las víctimas, pero que sea una relación, digamos, sentimental o sexual. Exparejas, lo anterior en el sentido contrario, familiares y amigos cercanos. Acá es importante que entendamos que el FIR no se limita al delito de violencia intrafamiliar como lo conocemos, sino, o sea, nos podemos ir mucho más allá, violencia intrafamiliar, pero si, por ejemplo, mi tío me agrede y yo no convivo con él, no sería violencia intrafamiliar, pero sí podemos aplicar el FIR si yo tengo una relación de cercanía con él. Amigos cercanos, les cuento un caso que revisé no hace mucho, y es un amigo que le echó aceite caliente en la cara de su amiga por un tema de celos. Entonces, ahí aplicaría el FIR. Entonces, no solo son relaciones sentimentales o relaciones familiares, sino todo lo que pueden marcar relaciones de afecto o de cercanía. Y por eso al final hablamos de relaciones laborales de cercanía. Esto lo incluimos sobre todo para analizar un poco más el tema del acoso sexual laboral, pero recuerden que tiene que cumplir los 4 criterios de implementación. Entonces, no, mi jefe me acosa sexualmente, no, es cuál es la relación que tienes tú con tu jefe. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy claros en que siempre se cumplan los 4 criterios. Ahí vemos a la derecha ejemplos de algunos delitos a los que podría aplicar: lesiones personales agravadas, constreñimiento ilegal, tentativa de homicidio. Este listado no es un listado estático, es decir, pueden haber más delitos a los que podamos aplicar el FIR, pero son unos ejemplos para mostrarnos como la amplitud que tiene el formato de identificación del riesgo. Últimamente, en unas revisiones que se hicieron, evidenciamos que la mayoría de casos se está aplicando exclusivamente para violencia intrafamiliar. Entonces, es súper importante que entendamos que la idea de este formato es poder ampliar el espectro. Si las víctimas, muchas veces víctimas que están muy vulnerables, ni siquiera entran dentro del tipo penal de violencia intrafamiliar, entonces que están más por lesiones, inclusive a veces por constreñimiento, que solo tenemos hechos de amenaza o acoso. Entonces, utilicemos el formato con la capacidad que tiene de respuesta. Niveles de riesgo. Maneja 4 niveles de riesgo: bajo, moderado, grave y extremo. El riesgo bajo es cuando no se identifican suficientes elementos para determinar que existe un riesgo a la integridad de la persona. Es decir, cuando aplicamos el formato nos dio un puntaje tan bajito que de pronto evidenciamos hay una violencia psicológica, algún día le dijo unas malas palabras, pero no evidenciamos nada más allá de eso. Riesgo moderado: se identifican elementos de la existencia de violencias que pueden continuar en escalada si no se toman medidas. Acá todavía no estamos evidenciando un riesgo letal, ni la posibilidad, ni estrictamente la necesidad de que vaya a reincidir, pero ya hay una probabilidad de reincidencia y de escalada de la violencia. Como ustedes saben, este tipo de violencia, las dinámicas son cíclicas, entonces al ser cíclicas también van aumentando en intensidad y frecuencia con el tiempo. Riesgo grave: se recogen suficientes elementos para considerar que la víctima necesita medidas inmediatas para garantizar su protección ante el riesgo elevado de una reincidencia y la probabilidad de una violencia letal. Entonces, cuando estamos ante un riesgo grave, ya hay suficientes elementos para decir esto evidentemente va a volver a ocurrir y hay una probabilidad de que los hechos terminen de pronto en una violencia letal. Pero esa probabilidad de violencia letal no sigue siendo tan alta, mientras que la probabilidad de reincidencia sí es bien alta, y de reincidencia de una violencia grave física, no necesariamente letal. Riesgo extremo: se considera que la víctima se encuentra ante un riesgo letal, por tanto se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de una nueva agresión. Cuando estamos ante riesgo extremo, lo que el formato nos está diciendo es: atención, acá tenemos una alta probabilidad de que esta víctima se vuelva una víctima de feminicidio.
Entonces debemos tomar todas las acciones necesarias. Entonces vamos a revisar las acciones primero en esta diapositiva y después ya más adelante vamos a profundizar. Para el riesgo bajo, cuando lo aplicamos en la recepción de la denuncia, se continuaría con la toma de la denuncia. Si lo aplica el fiscal, pues dio riesgo bajo, no se requiere ninguna acción en específica y es igual con el bajo y el moderado. Cuando estamos ante un riesgo grave y un riesgo extremo, entonces, en la recepción de la denuncia ante un riesgo grave se deben emitir alertas para el fiscal a que se le asigne el caso. Y en un riesgo extremo estamos promoviendo la activación del acto urgente. Listo. Ahora sí vamos a empezar en el paso a paso en la aplicación. Bueno, entonces vamos paso a paso en la aplicación. Lo primero, explique a la víctima que va a realizar unas preguntas específicas sobre el agresor y el entorno de violencia. Mi recomendación acá es no le digamos a la víctima, le vamos a aplicar una valoración de riesgo para ver en qué riesgo está usted. Porque muchas veces cuando nosotros damos esta información podemos sugestionar un poco la respuesta. Sencillamente digámosle, como parte del protocolo para el trámite de su proceso, de su denuncia, debemos hacerles unas preguntas. Y se les realizan las preguntas. No le metamos la palabra riesgo porque eso las puede predisponer tanto a exagerar las respuestas como a mitigar el riesgo también porque puede de pronto asustarlas de las consecuencias del resultado del mismo. Entonces, esa es como la recomendación clave ahí. Digámosle que vamos a aplicar unas preguntas, pero no digámosle en ese momento el objetivo o el fin del mismo. Lea las preguntas en el orden que aparece. Omita el nombre de las secciones, ya que esto puede sugestionar a la víctima en sus respuestas. Únicamente deberá leer las preguntas. Muy claro, vamos a ir leyendo en el orden que van apareciendo sin leer los títulos de cada sección. Si la víctima tiene dudas sobre las preguntas, sírvase del anexo instructivo de preguntas del FIR. Cuando ustedes entran y descargan el Excel, que está el formato que aparece en el sistema de integración, entonces ustedes van a ver que tiene 3 pestañas. La tercera pestaña es instructivo de preguntas. ¿En qué consiste este instructivo? Cada pregunta tiene una explicación de su alcance y de su razón de ser. Entonces, por ejemplo, el denunciado consume drogas. ¿Cuál es la explicación? Entonces nosotros vamos a hablar de qué drogas estamos hablando. Por ejemplo, la marihuana no entra dentro de esa pregunta, por eso hablamos de drogas psicoactivas. Porque en la investigación hemos encontrado que la marihuana solo funciona como un factor agravante al riesgo cuando está combinada con el alcohol. Entonces, cuando hablamos de drogas, estamos hablando de drogas psicoactivas. Y ya la segunda pregunta que hablamos de alcohol, ya digamos que ahí alcohol con marihuana o sin marihuana igual nos da riesgo, entonces estaríamos como cubriendo ese aspecto. Entonces, sí me entienden porque es importante que nos tomemos el momento de leer ese instructivo para entender el alcance de las preguntas. Seguimos. Cuarto, marque sí o no de acuerdo a la respuesta de la víctima. Vamos preguntando, son preguntas de respuesta dicotómica, solo sí o no. Entonces la persona responde sí o no. ¿Qué pasa? Nos puede responder no sé. Si la víctima nos responde no sé, la tendencia normalmente es que vamos a responder que no en el formato. Nosotros podemos hacer preguntas adicionales para garantizar que la víctima haya entendido lo que le estamos preguntando. Porque ese no sé puede venir porque no entendió lo que le estamos preguntando y muchas veces les da pena preguntar. Entonces, garanticemos que la víctima comprendió la pregunta y luego, ya dependiendo de su respuesta, también miramos cómo lo ajustamos. Por ejemplo, nuevamente con la de las drogas, nos dice, ¿consume drogas psicoactivas? Le decimos, no sé, es decir, usted nunca lo ha visto consumiendo, no sé, cocaína. Entonces ya dice, no, nunca o no sé, no me consta, vamos a responder que no. Porque no podemos validar el riesgo en un supuesto. Entonces nos toca poner ahí que no. El FIR marcará automáticamente cuando exista uno de los siguientes tipos de violencia. Nosotros terminamos de aplicar el formato y al final nos va a marcar el nivel del riesgo, si es bajo, moderado, grave o extremo, y en la parte de abajo con una X nos va a marcar los tipos de violencia que se identificaron. Si hay física, sexual, económica o psicológica. Esto digamos que es una información relevante para que los fiscales posteriormente analicen el formato y miren también qué tipos de violencia hay y dónde pueden ir a profundizar un poco, digamos, en los relatos, en los hechos que contiene la denuncia. Sexto, una vez diligenciado el FIR,
Una vez diligenciado el FIR, se continuará con el diligenciamiento del formato de medidas de protección. Atención. Este formato viene con un anexo que es el formato de medidas de protección. Atención. Este formato, el de medidas de protección, atención, contiene todos los literales del artículo 17 de la ley 1257 del 2008. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros apliquemos el FIR siempre lo asociemos con este formato solicitud de medidas. ¿Para qué? Para garantizar, primero, para que garanticemos informarle a la víctima de su derecho a ser protegida. Segundo, en la recepción de la denuncia, para que podamos remitir a comisarías de familia con el formato adjunto. Y tercero, para también informarle a los fiscales que ya se revisó, que ya se le informó a la víctima de sus derechos y que de acuerdo al nivel de riesgo obtenido se recomiendan esas medidas de protección. Importante, para todos los niveles de riesgo, además de las acciones dispuestas, si se identifican otras circunstancias de riesgo que el FIR no contemple, se podrán realizar otras actividades si se considera pertinente. ¿Esto qué quiere decir? Yo aplico el FIR y obtengo un riesgo moderado. Pero yo leo los hechos y digo, no, yo siento acá, o sea el fiscal o sea en la recepción de la denuncia, y evidencio que este caso me da mala espina por cualquier razón y decidimos activar el acto urgente o tomar otras medidas que no están dispuestas en nuestro protocolo, que más adelante les voy a hablar de eso, lo pueden hacer. Lo importante es lo que dice el circulito azul. Para el riesgo extremo, teniendo en cuenta las circunstancias de articulación con la policía judicial de las diferentes unidades receptoras, se podrá tramitar realizando la priorización del caso. Cuando estemos frente a un riesgo grave y extremo, siempre, sí o sí, tenemos que al menos priorizar el caso ante el fiscal de intervención temprana. Esto es de la recepción de la denuncia. ¿Sí? Entonces, no necesariamente estamos obligados a tramitar el riesgo extremo como un acto urgente, vamos siempre a propender por hacerlo así, pero si la situación, digamos, en territorio, no hay disponibilidad de policía judicial o cualquier otro escenario que se pueda presentar impide la activación del acto urgente, entonces en ese caso podemos pasarlo con priorización al fiscal de intervención temprana para que éste realice las acciones necesarias y pueda darle salida al fiscal de conocimiento. Entonces, esto es súper importante y sobre todo para los fiscales de intervención temprana que están conectados el día de hoy, que sepan que ustedes les van a empezar a llegar casos con alertas por el riesgo grave o riesgo extremo. Y de estas alertas se requiere acciones inmediatas. Ustedes en ese mismo instante deben revisar el caso y responder. Esos son ya, digamos que eran los lineamientos generales, nos vamos a los lineamientos para los fiscales. Entonces, voy a ir paso a paso de acuerdo al diagrama. Aplicación del FIR por parte de los fiscales. Primero, identificar si la noticia criminal cumple con los criterios para que se le aplique el FIR. Esto va para los fiscales tanto de conocimiento como los fiscales de intervención temprana. Entonces, reciben casos y vamos a mirar si cumple con los criterios, que ya saben cuáles son los 4 criterios, para aplicar el formato de identificación del riesgo. Segundo, en caso de ser así, revisamos, cumple los criterios, vamos a confirmar si en la creación de la noticia criminal se aplicó el FIR y si se encuentra debidamente diligenciado. Entonces, si sí se aplicó el FIR, entonces revisamos si hay FIR. En caso que sí se haya aplicado el FIR, que es el numeral 2.1, ¿qué debemos hacer? Primero, verificar acciones en la recepción de la denuncia, realizar las actividades pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de la víctima. Ya ahorita les voy a mostrar cuáles son las acciones de la recepción de la denuncia, pero vamos a verificar que cuando se creó la noticia criminal se tomaron todas las acciones pertinentes y si no se tomaron, vamos a realizarlas. ¿Esto qué quiere decir? Remisiones a comisaría de familia, a medicina legal si es competente. Y segundo, vamos a verificar el tiempo transcurrido desde la toma del FIR. Esto sobre todo va para los fiscales de conocimiento. Cuando ustedes conozcan un caso que lleve FIR, si el FIR se aplicó hace más de 2 meses por temas de probabilidad estadística, va a perder confiabilidad, es decir, que en 2 meses el resultado puede cambiar. Entonces, la recomendación es que pasados 2 meses volvamos a aplicar el FIR para conocer el nuevo nivel de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Si en la creación de la noticia criminal me dio un riesgo extremo, pasan 2 meses y yo aplico el FIR, ¿me puede dar un riesgo moderado?
Claro que puede pasar. ¿Eso quiere decir que entonces el caso ya no se debe tramitar con urgencia? No. Quiere decir que estamos cumpliendo el ciclo de la violencia, a lo que ya sabemos que estas violencias de género se atañen, y que estamos seguramente en un momento de remisión o de llamado luna de miel. Pero también, ¿qué puede pasar? Ustedes reciben un caso, les entra con un riesgo moderado, y por eso es que lo conocen 2 meses después. Seguramente si es un riesgo extremo no pasará eso. Entonces, un riesgo moderado han pasado 2 meses. Puede que cuando apliquen el FIR nuevamente ya estemos ante un riesgo extremo. Entonces, por eso es que es tan importante que evaluemos y estemos muy pendientes del tiempo desde que se aplicó el FIR la primera vez para ver la pertinencia de volverlo a aplicar. Si no se aplicó el FIR al momento de crearse la noticia criminal, debemos contactar a la víctima para diligenciar el formato. Entonces, la creación de la noticia criminal se espera que se aplique el FIR. Digamos que por cualquier razón esto no se aplicó, no se consideró y llegó al fiscal de intervención temprana. El fiscal de intervención temprana hace el análisis. Entonces, él debe aplicar el FIR. Pero digamos que por cualquier razón al fiscal de intervención temprana, que no debería pasar, se le pasó. Entonces, es al fiscal radicado el que está llamado a llamar a la víctima y aplicar el formato de identificación del riesgo. Pero entonces, contactar a la víctima para diligenciar el formato. Segundo, verificar qué acciones se realizaron en la recepción de la denuncia, remisión a comisaría de familia, Policía Nacional, etcétera. Y tercero, realizar todas las acciones correspondientes teniendo en cuenta el nivel de riesgo obtenido. ¿Qué es importante? No voy a profundizar en esto en este momento, pero como les decía, en nuestro protocolo, que el protocolo es el que explica todo lo que les estoy diciendo hoy paso a paso, profundizamos en este aspecto, y es que el FIR es un instrumento que debe valorarse como indicio y con cierta flexibilidad probatoria. Entonces, para que los fiscales sepan que esta herramienta la pueden utilizar y llevar a juicio y para adelantar sus procesos, entonces, recomendación, revisen el protocolo, revisen el desarrollo que tenemos en esa partecita de protocolo que en ese momento no recuerdo el nombre. Ya. Digamos que es el cuadro resumen. Acá nosotros estamos viendo todos los 2 momentos de aplicación. El primero, que es la creación de la noticia criminal, y el segundo, que es cuando el caso está asignado al fiscal. Entonces, el primero, que es la creación de la noticia criminal, pueden pasar 2 cosas. Nos llega la víctima. Entonces, nosotros aplicamos el formato de identificación del riesgo. ¿Y qué identificamos? Riesgo extremo, entonces nos vamos por acto urgente, abrimos reporte de inicio. Para riesgo bajo, moderado y grave, continuamos con la recepción de la denuncia presencial. ¿Qué acciones son obligatorias y debemos tomar en ese primer momento para activar la ruta de protección? Entonces, primero, para todos los niveles, remitir a comisarías de familia para la solicitud de medidas de protección. Para esto nos vamos a servir del formato que ya les expliqué. Segundo, remitir cuando corresponde a policía para medidas preventivas en seguridad. Y tercero, hacer las remisiones correspondientes a medicina legal. Y abajo, digamos que está el cuadro que les acabo de explicar, que es cuando el caso está asignado al fiscal, entonces cuáles son las acciones necesarias. Este es como el resumen de los 2 momentos de aplicación, desde la recepción de la denuncia o ya cuando el fiscal conoce. Y listo, eso era la presentación, es muy resumidito. En nuestro proceso de gestión de denuncias y análisis de información van a encontrar bajo protocolos el protocolo del formato para la implementación y aplicación del formato para la identificación del riesgo. Allí van a encontrar mucho más detallado todos estos paso a paso que les acabo de explicar. Van a poder evidenciar un poco como las preguntas, la razón de ser, de por qué construimos el formato, qué justifica la creación de las preguntas, y eso también les va a ayudar un poco a comprender como el universo del contenido que tiene el formato de identificación del riesgo. Solo como para cerrar, que sepan que esta herramienta se viene elaborando desde la Dirección de Atención al Usuario desde finales del 2016, y ha pasado por varias revisiones y calibraciones en términos de confiabilidad para garantizar que podemos confiar en su resultado. Entonces, se abren preguntas. Tatiana, no sé si hay preguntas para mí. Muchísimas gracias por tu intervención. Sí, tenemos varias preguntas, de hecho. Entonces, el primer servidor o servidora nos pregunta, ¿la valoración del riesgo puede cambiar continuamente y cada cuánto se estima que debe realizarse?
Como les decía ahorita al final, cada 2 meses el formato de identificación, digamos que la valoración de riesgo, como ustedes saben, tenemos como una amplia gama de valoraciones de riesgo, inclusive tenemos la de medicina legal, tenemos comisaría de familia, pero el formato de identificación del riesgo, el nuestro, se debe aplicar con una periodicidad de cada 2 meses. Es decir, mensualmente no recomendamos que se aplique y de hecho en nuestros sistemas misionales va a haber un bloqueo para que únicamente se pueda aplicar cada 2 meses. ¿Y que es cambiante el resultado? Evidentemente es cambiante. No va a ser cambiante de un día para otro, pero sí va a ser cambiante en el tiempo por lo que yo les explico del ciclo de la violencia a lo que este tipo de víctimas se atañen. Entonces es importante que entendamos eso y por eso precisamente es que es importante volverlo a aplicar una vez ha pasado tanto tiempo. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente inquietud es, ¿podemos aplicar el FIR a una adolescente que es directamente la víctima, bien sea en caso de violencia sexual o de género o violencia familiar? Y atendiendo que al ser menor de edad debería estar asistida por su representante legal o defensor de familia. Listo. Entonces ustedes están viendo todavía en pantalla, sí, me voy a volver a los criterios un momento. Entonces, como ven acá en los criterios de implementación, el segundo criterio es mujeres mayores de 18 años. Técnicamente, el formato como tal no representa como un impasse para aplicárselo a menores de edad, sobre todo en los contextos y en las dinámicas de violencia intrafamiliar que podemos tener en nuestro contexto cultural y nacional. Sin embargo, precisamente por lo que la persona que pregunta dice muy acertadamente, y es que para la aplicación de este formato tendríamos que contar con la presencia de defensor de familia o de representante legal. En este momento nosotros venimos hace un tiempo ya trabajando en articulaciones con el ICBF para ver cómo podríamos ampliar la implementación de este formato a menores de edad, garantizando la protección de sus derechos y que después el resultado que nosotros obtenemos en el FIR pueda también ser debidamente utilizado por los fiscales posteriormente. Entonces, en este momento no lo estamos utilizando a menores de 18 años. Ojo, esto no quiere decir que no vamos a hacer una valoración de riesgo a las víctimas menores de 18 años que están en situaciones de violencia, sencillamente no podemos utilizar la herramienta para ello. Esperamos próximamente poder ampliar como este criterio, pero por ahora, mujeres mayores de 18 años. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Y la siguiente inquietud es, ¿por qué retiraron el formato FIR del SUIP y si lo van a volver a implementar en el aplicativo? Sí, la razón por eso fue en agosto del año pasado que lo eliminamos. Digamos que estadísticamente esta herramienta, cada pregunta tiene un peso. ¿Qué quiere decir que cada pregunta tiene un peso? Cada pregunta tiene un valor. Una pregunta vale 1 punto, otra pregunta vale 2 puntos, otra pregunta vale 3 puntos. Y la suma de cada rango me da un nivel de riesgo. Cuando nosotros hacemos los análisis de calibración, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar pregunta por pregunta contrastado con FIR que se hayan tomado, casos de feminicidio, y así miramos si hay que ajustar esos puntajes. Nosotros tuvimos que hacer un ajuste al formato el año pasado para aumentar su confiabilidad y como ustedes saben, todos los procesos, digamos, de la Subdirección de Tecnologías de Información, cargar nuevos formatos, bueno, eso toma un tiempo, entonces hemos estado todo este tiempo ajustando, haciendo todos los ajustes necesarios para volverlo a cargar a los sistemas misionales. Entonces sí se va a volver a subir, por eso fue que se bajó, sin embargo, por ahora continuamos utilizando la herramienta, descargándolo desde la intranet. Perfecto, de nuevo, mil gracias. Y la siguiente inquietud del público es, ¿el FIR es una medida de prevención o es meramente estadística? Pues depende cómo lo mires, que es una medida de prevención, sí, pero es una medida de prevención secundaria, partiendo de que todo lo que nosotros nos entra en fiscalía ya ocurrió un hecho violento. Y si es una medida de prevención secundaria, ¿en qué sentido? Si a mí me llega una víctima hoy, me remite, no sé, X hechos y yo evidencio un riesgo extremo, yo activo el acto urgente, se realizan con celeridad las acciones de policía judicial, rápidamente el fiscal conoce el caso, se solicitan medidas de protección ante juez de control de garantías. Digamos que en el imaginario que logremos adelantar todas las acciones necesarias y pertinentes para garantizar la seguridad de la víctima, resulta preventivo, porque no vamos a darle posibilidad al agresor y vamos a poder proteger a la víctima. Entonces, en ese sentido es preventivo. Y estadístico también en el sentido que nos ayuda a nosotros como Fiscalía a llevar un récord de los casos que estamos recibiendo, de los tipos de violencia que son más comunes,
Pero el objetivo principal, y vuelvo acá a la primera diapositiva, es porque el FIR, identificar el nivel de riesgo, ¿para qué? Para tener una reacción inmediata desde la recepción de la denuncia y salvaguardar la vida de la víctima. Entonces, en ese sentido, es preventivo. Perfecto. La siguiente inquietud, decir que ese formato de medidas de protección se debe adjuntar a la denuncia. Es decir, que ese formato de medidas de protección se debe adjuntar a la denuncia. Sí, el formato de medidas de protección así como el formato de identificación de riesgo se debe anexar al expediente digital, es decir, en la recepción de la denuncia, se aplica el formato de identificación del riesgo y se anexa al expediente digital, el formato de medidas de protección y atención también debe quedar anexado al expediente digital para conocimiento posterior del fiscal y pues también para la trazabilidad del caso. Pero también nos sirve, queda en la denuncia y también sirve para la remisión a comisaría de familia. Entonces, digamos que en esos dos, van los dos sentidos. Listo, muchas gracias. La siguiente inquietud. Si el delito de violencia intrafamiliar tiene carácter oficioso, el formato FIR, que está diseñado para examinar el nivel del riesgo, no atenta contra el principio de oficiosidad en el entendido de que un familiar o conocido o quien tenga conocimiento del episodio de violencia puede instaurar la denuncia, igual con los casos de violencia intrafamiliar donde la víctima es un hombre. No, en absoluto, porque es que acá, por eso yo les estaba diciendo que nosotros aplicamos el formato bajo 4 criterios específicos, pero la no aplicación del formato no quiere decir que no vamos a activar un acto urgente, o sea, el formato no delimita la activación del acto urgente a su resultado, es decir, es una herramienta que utilizamos para identificar el riesgo en el que se encuentra la víctima. Pero igual, sin aplicar la herramienta, nosotros también debemos realizar las acciones pertinentes y necesarias que el caso amerite. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo clarísimo, y es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ya sabemos por los criterios de implementación, de entrada, que no aplicamos el formato de identificación del riesgo. ¿Vamos a activar el acto urgente? Evidentemente. Entonces, no es excluyente y no estamos limitando la activación del acto urgente a la aplicación de esta herramienta. Entonces, ojo con eso. La pregunta que Tatiana nos referencia es la siguiente. En el memorando 12 del 8 de julio de 2019, signado por la doctora Carrasquilla, se indica que se debe adelantar como acto urgente un caso de violencia intrafamiliar cuando se encuentra en nivel de riesgo grave o extremo. Creo entender que en la charla se indica que solo es acto urgente cuando está en nivel de riesgo extremo. ¿Se varía entonces la disposición del memorando aludido? No, lo que el memorando dice es, el memorando dan esta misma, perdónenme, voy a buscarlo en la presentación. Listo. En el memorando aparece esta misma, antes pues únicamente teníamos el riesgo moderado, no el riesgo bajo, eso es un nuevo nivel de riesgo que incluimos, pero en el memorando hablan, si ven en el segundo párrafo de cada nivel de riesgo, da esa directriz. Al final, incluye el riesgo grave y el extremo. ¿Por qué hicimos eso de esa manera? El sentido de esto era, como les explicaba, no limitar al riesgo grave solo alerta. Es decir, si se valora que el riesgo grave lo debemos tramitar como un acto urgente, se puede tramitar como un acto urgente. Pero ojo con esto, y era lo que yo les decía anteriormente, el riesgo extremo siempre vamos a propender por la activación de acto urgente. Sí, pero de acuerdo también a las disposiciones territoriales o la capacidad que tenga, digamos, no sé, un municipio que en ese momento no cuenta con policía judicial. Entonces, también tenemos que ser muy conscientes de la realidad territorial, pero vamos a propender siempre riesgo extremo por acto urgente, sí o sí, y riesgo grave siempre debe ir al menos con alerta al fiscal de intervención temprana o en su defecto, si se considera pertinente, como activación del acto urgente. Como solo hacer una salvedad de la pregunta anterior por si no quedó claro, y no se está alterando el memorando, sencillamente estamos siendo muy conscientes de la realidad territorial, sí, pero no se está alterando el memorando y quiero ser como muy clara en eso. Ya, eso era todo. Perfecto. Bueno, la siguiente inquietud sería: ¿este instrumento podría aplicarse por parte de otras autoridades, por ejemplo, comisarios de familia o Policía Nacional?
Digamos que como tal no hemos hecho aún desde el nivel nacional una ronda de capacitación y socialización de la herramienta en otras instituciones, pero por ejemplo, la policía que nos ayuda en turnos de disponibilidad en salas aplica el formato de identificación del riesgo y está pendiente de hacer esas capacitaciones y sensibilizaciones con ellos, y conozco de varias seccionales que me han comentado que las comisarías de familia en algunos municipios se están sirviendo del formato de identificación del riesgo. Entonces, sí lo pueden aplicar, lo importante es que conozcan cómo se debe aplicar. ¿Sí? No es, y por eso, digamos, lo importante de esta charla y de leer el protocolo, no es solo sentarse y leer las preguntas sí, no y ya, sino realmente comprender cómo se aplica el formato. Entonces, mientras tengan esa sensibilización, lo pueden aplicar para pues después remitir a Fiscalía. Perfecto. Y la siguiente inquietud sería, ¿cómo se califica esta valoración del riesgo? ¿Existe algún derrotero para calificarlo? No me queda muy clara la pregunta, voy a hacer la interpretación de lo que estoy entendiendo. La persona que la hizo le pido el favor que si no respondo pues lo que era, pues nos haga saber. Lo que tengo entendido es saber cuáles son los criterios para para crear cada uno de los niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, esto digamos que no lo incluí en esta presentación, pero en otros escenarios sí he hablado un poco más del procedimiento técnico que hay detrás de la construcción de la herramienta. ¿Sí? Entonces, esto estadísticamente lo que hacemos es revisamos y analizamos el coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las preguntas, y es lo primero que hacemos es calibrar la importancia irrelevante, es decir, el peso estadístico de cada ítem del cuestionario. ¿Cómo creamos ese peso estadístico? Tiene entonces dos niveles. Uno, que es información cualitativa, el segundo, la cuantitativa. La cuantitativa, como les dije, ya lo hacemos por coeficiente alfa de Cronbach, y la primera cualitativa lo hacemos a partir de dos fuentes. Una, investigaciones en el marco nacional e internacional sobre el riesgo, y la segunda, revisión y análisis de casos que tenemos y contamos con la Fiscalía. Un ejemplo, cuando analizamos denuncias de feminicidio, encontramos que hay un elemento que es el estrangulamiento, que previa al hecho, digamos, de feminicidio siempre estuvo presente. Entonces, recurrentemente, víctimas de feminicidio tuvieron intentos de estrangulamiento por parte de su pareja. Eso que nos pone en evidencia que esta es un ítem que debe tener un peso y un valor alto. Entonces, nosotros vamos así poco a poco calibrando, sometemos a pruebas, a pilotos, el formato, y después aplicamos el coeficiente alfa de Cronbach. Si nos da en los niveles que nos debe dar para este tipo de pruebas estadísticas, generalmente cuando se aplica ese coeficiente se espera que da cerca a 1 para saber que es confiable. En este tipo de instrumentos que son de probabilidades y un poco como de leer el futuro, es válido que nos estemos moviendo entre 6.8, 7.8, entonces nuestra herramienta está alrededor del 7.2, que es bastante alto. Entonces, para este tipo de herramientas, entonces así vamos haciendo ítem por ítem. Al final, ya eso es para calcular el peso de cada pregunta. Para calcular los niveles de riesgo, lo que hacemos es sacamos el poder de la prueba. El poder de la prueba, para los que saben de estadística, es un análisis que se hace también en el mismo sentido, digamos, que el coeficiente alfa de Cronbach, pero acá ya estamos viendo la confiabilidad del instrumento entero. Ya no pregunta por pregunta, sino de todas las preguntas unificadas. Entonces, no sé si la pregunta iba en ese nivel como de análisis técnico, pero pues esa es una explicación súper resumida de lo que se hizo, pero creo que ahí respondí. Perfecto, muchas gracias. La siguiente inquietud. ¿Cómo la Fiscalía está haciendo los ajustes razonables de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para atender a las personas sordas que se comunican única y exclusivamente por medio de lengua de señas colombianas en la denuncia por violencia intrafamiliar? Muchas gracias. Pues, Tatiana, yo preferiría, no es porque no quiera darle respuesta y trámite, sino si de pronto revisamos primero las preguntas relacionadas con mi presentación, y si al final nos queda tiempo, miramos las otras preguntas de otros temas que son muy importantes, no es que quiera como excluirlos, pero como para concentrarnos en el contenido específico. Perfecto. Entonces iríamos con la siguiente pregunta. Doctora, entonces para todos los niveles de riesgo se debe enviar a comisaría, en caso positivo, ¿por qué? Y otra pregunta añadida a esta misma pregunta es, ¿no basta con la medida de prevención policiva que tenemos en el BID? De cualquiera de los casos, es decir, bajo, moderado, grave o extremo. ¿Me vuelves a repetir la pregunta? Perdóname.
como la primera subpregunta sería, entonces, para todos los niveles de riesgo se debe enviar a comisaría y en caso positivo, ¿por qué? Y la siguiente subpregunta sería, no basta con la medida de prevención policiva que tenemos en el BIT en cualquiera de los casos, es decir, bajo, moderado, grave o extremo. Bueno, la segunda pregunta creo que no la entendí muy bien, ahorita me la vuelves a decir, pero la primera pregunta sí. Digamos que desde la recepción de la denuncia estamos promoviendo que siempre remitamos a comisaría de familia. Entonces, precisamente por eso tenemos los nuevos formatos, no solo el formato de medidas de protección y atención, sino los formatos de remisión que la Dirección de Atención al Usuario socializó a principios de este año y que se encuentran también bajo nuestro proceso de gestión de denuncias y análisis de información. Y es porque es importante que remitamos a comisaría de familia por dos cosas. Primero, no solo por el tema de medidas de protección, sino también porque ellos adelantan otro tipo de medidas de reparación administrativa. Entonces, la articulación para este tipo de delitos con comisaría de familia debe ser constante y debemos promover que esté funcionando armónicamente. Entonces, cada seccional ya debería hacer como revisar ese trabajo de articulación para garantizar que nos reciban los casos que nosotros les estamos remitiendo. Pero sí o sí vamos a remitir siempre a comisaría de familia. Perfecto. Entonces, la segunda subpregunta es, sí. ¿no basta con la medida de prevención policiva que tenemos en el BIT? ¿En el BIT? Son dos cosas. Entonces, no es que no baste, sino que son dos cosas distintas. Entonces, una cosa son las medidas preventivas en seguridad de la Policía Nacional. Estas están más relacionadas con temas de convivencia, que son importantes y relevantes, claro, que siempre que veamos que es relevante y pertinente las vamos a solicitar, por supuesto. Otra cosa son las medidas de protección de la 1257 que otorga comisaría de familia o juez de control de garantías. Entonces son dos medidas, digamos, que están encaminadas a proteger a la víctima y debemos siempre como analizar si es las medidas de protección de la 1257, remisión a comisaría de familia, ya sabemos que siempre lo vamos a hacer y vamos a analizar si las medidas preventivas en seguridad con policía son pertinentes. Si consideramos pertinente hacer las dos remisiones, vamos a hacer las dos remisiones, pero son medidas distintas con propósitos que pueden verse similares, pero al final diferentes. Entonces, súper importante que tengamos muy claro esa diferencia entre medidas preventivas policivas y medidas de protección. Perfecto. La siguiente inquietud del público es, ¿se debe aplicar el formato a todos los casos que lleguen a etapa de indagación o solamente los que el fiscal del caso considere pertinentes? El lineamiento que estamos dando es que todo caso que cumpla con, acá abro nuevamente, con estos 4 criterios debe llevar el formato de identificación del riesgo. ¿Cuál sería una excepción para no aplicar el formato de identificación del riesgo? Por ejemplo, fiscal de conocimiento recibe un caso y este caso ya trae el informe y el reporte de valoración de riesgo de medicina legal y es reciente, ¿sí? O sea, lo recibió inmediatamente, listo. De pronto, si el fiscal en ese momento considera, podríamos irnos solo con el de medicina legal, ¿sí? Pero recordemos dos cosas. Primero, los fiscales que van a recibir esta valoración de riesgo de medicina legal no van a ser todos porque esto solo se aplica en 16 municipios a nivel país. Entonces tenemos ahí una restricción. Y segundo, recuerden el tema de la variabilidad en el tiempo de estas violencias. Entonces, no solo porque me traiga la valoración de riesgo de medicina legal yo voy a descartar el FIR, sino también tengo que hacer un análisis del tiempo que ha pasado desde que se le hizo ese análisis hasta que yo recibí el caso. Entonces, digamos que la directriz es siempre que se cumplan estos 4 criterios, vamos a aplicar el formato de identificación de riesgo. Al final, piénsenlo así, en el caso de los fiscales, esto solo les va a dar mayor información y va a ser un mayor insumo para la investigación. Entonces, lo único que va a hacer este formato al final es darles más insumos, es poner información relevante en papel, digamos, y recordando que esto es un análisis estadístico, que es una herramienta técnica. Entonces, nos estamos sirviendo es de elementos que nos sirven al final. Entonces, en la medida de lo posible, siempre vamos a aplicar el formato de identificación de riesgo. Esto para los fiscales. En la recepción de la denuncia, sí o sí es obligatorio siempre si me cumplen los 4 criterios. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden articular los receptores de denuncias de los municipios en los que no se tiene sede de fiscalía para que conozcan y se apliquen adecuadamente el FIR al momento de recibir cualquier denuncia por violencia de género?
Nosotros, desde la Dirección de Atención al Usuario, hacemos sensibilizaciones constantes. Como les decía, desde el 2016 que iniciamos la construcción de esta herramienta y se oficializó en el 2018, todo este tiempo nosotros venimos haciendo capacitaciones para todos nuestros receptores de denuncias. ¿Sí? Entonces, independiente de la ubicación o el municipio, nosotros hacemos estas sensibilizaciones a nivel nacional y adicionalmente los asesores 3 de atención al usuario están en contacto y con la responsabilidad de hacer estas sensibilizaciones y capacitaciones a todos los receptores de denuncia. Perfecto. La siguiente inquietud. ¿De cuánto considera usted que es la confiabilidad del formato FIR en relación con una adecuada clasificación del riesgo? ¿Y cuál sería la probabilidad de una clasificación errónea que pueda terminar en feminicidio? ¿Me vuelves a hacer la pregunta, perdón? Claro que sí. ¿De cuánto considera usted que es la confiabilidad del formato FIR en relación con una adecuada clasificación del riesgo? ¿Y cuál sería la probabilidad de una clasificación errónea que pueda terminar en un feminicidio? Cuando les respondí la pregunta, cuando les hablé del coeficiente alfa de Cronbach y de las estadísticas, digamos que lo que eso nos está diciendo, digamos para explicárselos más desmenuzadito, es que tenemos 0.04 puntos de que el resultado sea erróneo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de herramientas? Nosotros nunca vamos a poder con certeza, y eso hace parte de este tipo de estrategias, con certeza si la va a matar o no. Porque si nosotros pudiéramos tener eso con certeza, pues podemos emitir una orden de captura inmediatamente. Pero esa certeza nunca lo vamos a tener, solo podemos movernos con términos de probabilidad. Entonces, claro que hay posibilidades de que nosotros tengamos, no sé, un riesgo moderado y maten a la víctima. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? El FIR mide contextos e historial de violencia, primero, y segundo, la gravedad del hecho que la víctima está denunciando. Por ejemplo, gravedad del hecho, ¿en qué sentido? Cuando llega una víctima a sala, esto fue un caso que tuvimos en Bogotá, que la pareja la cogió a machetazos. Pues por la gravedad del mismo hecho y la intención clara de matar a la víctima, el FIR ahí nos va a dar un riesgo extremo. La otra parte que nos mide el FIR es el historial de violencia, los elementos de riesgo en el contexto. ¿Qué puede pasar? Y hay muchos casos que son así. Vienen y ponen la denuncia y dicen, no, pues es que me está acosando, me llama, pero no hay me amenazó de muerte y lleva acosándome 2 semanas y fue y lo denunció. Estoy exagerando un poco el caso, pero válido para el ejemplo. Pero no tenemos violencia física, ni violencia psicológica, ni tampoco un historial de violencia. Seguramente en ese caso el FIR me puede dar un riesgo moderado y puede que a los 8 días esta persona termine en un feminicidio. Esos casos pueden pasar, por supuesto, pero no es por un error como tal de la herramienta, sino por la realidad de las mismas dinámicas de violencia, porque acá no había historial de violencia, no habían contextos de riesgo, sencillamente a veces las cosas pasan fuera de lo que nosotros podemos valorar y medir. Entonces, en ese sentido, sí pueden haber errores, pero quiero que quede muy claro como el marco en el que ocurrirían estos errores y lo que realmente, los elementos que están midiendo el formato de identificación del riesgo, ¿sí? Perfil del agresor, contextos de riesgo de la víctima, la situación personal en la que está la víctima, el hecho que se denuncia, la opinión o el sentir de la víctima frente a su agresor, ¿sí? Entonces son todos estos elementos los que nosotros medimos. Si no contamos con estos elementos, no podemos realmente pues, medir el riesgo futuro. Perfecto, mil gracias. Y la siguiente pregunta. Si le denuncia la recepción al secretario de la estación de policía del municipio, ¿él puede diligenciar el formato del FIR? Sí, como les decía anteriormente, no habría problema eso siempre y cuando haya una capacitación adecuada en la implementación del formato. No queremos que entonces ahora lo empiecen a aplicar otras instituciones sin conocer cómo se aplique, porque entonces ahí sí podemos empezar a tener unos malos respuestas de niveles de riesgo y cometer un poco pues, errores en cómo estamos tramitando los riesgos. Entonces es muy importante que haya una capacitación y sensibilización previa a la utilización del formato. Perfecto, gracias. Y la siguiente inquietud. Si la víctima regresa nuevamente a denunciar antes de los 2 meses, ¿se puede volver a aplicar el FIR? Si la víctima, ¿qué? Vuelve nuevamente a denunciar antes de que pasen 2 meses, ¿es posible volver a aplicar el FIR? No.
No volvemos a aplicar el FIR, sencillamente son elementos adicionales que tenemos para la denuncia, nuevos hechos que por supuesto nos van a servir para el caso, pero la valoración de riesgo se va a mantener estática. Perfecto. La siguiente inquietud dice, doctora, qué pena, no me quedó claro por qué hay que adjuntar el FMPA. En este formato no hay nada que diligenciar en el Excel. Gracias de antemano. Lo voy a abrir, ya que estoy compartiendo la pantalla, para que quede más claro para todos. Permítanme un segundo. Acá, el formato medidas de protección y atención es el que les estoy hablando que están viendo. Entonces, ¿cómo lo debemos diligenciar? Nosotros, me imagino que me están preguntando desde la recepción de la denuncia, entonces lo que tenemos que hacer es primero informar a la víctima su derecho a ser protegido y segundo, si ustedes ya lo trabajaron en el SWIP antes y en el SPOA estaba establecido de esta manera, acá digamos que no tenemos esa regla, pero la idea es que marquemos al menos una medida de protección para hacer la remisión ante comisaría de familia. Acá en la columna de se sugiere, nosotros sugerimos, de acuerdo al nivel del riesgo, qué medidas de protección son, digamos, acordes o coherentes. Entonces, en el momento de la recepción de la denuncia, nosotros debemos, de este formato, seleccionar la medida de protección que consideremos, que se considere pertinente con la víctima, no solo el receptor de denuncia. Se selecciona, se marca una X, bueno, está bloqueado, pero se marca una X y es con este formato que nosotros hacemos la remisión a comisaría de familia y nos debe quedar adjuntado al expediente digital como evidencia que lo aplicamos debidamente en la recepción de la denuncia. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo aplicamos, porque sí lo debemos diligenciar. Nosotros, este es el insumo con el que nosotros remitimos a comisaría de familia. Perfecto. Muchas gracias. Y la siguiente inquietud. Un servidor o servidora te pide que por favor le aclares si el formato da como algo leve, no debe adelantar, como si el formato da resultado leve, perdón, de riesgo leve, no debe adelantarse un acto urgente. Como les decía, en este botoncito, lo vuelvo a mostrar para como ir, es para todos los niveles de riesgo, además de las acciones dispuestas, si se identifican otras circunstancias de riesgo que el FIR no contemple, se podrán realizar otras actividades si se considera pertinente. Por ejemplo, ahorita yo les daba el caso de la persona que solo dice, no, pues él me amenaza y ya, pero no hay historia, no hay nada, nosotros aplicamos el FIR y nos da un riesgo bajo o moderado. Pero resulta que por cualquier razón otros insumos de información que se tuvieron en ese momento, se considera que el caso es grave y se requiere activar el acto urgente, se puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema si bajo consideración de la persona que está tramitando el caso da un riesgo bajo o moderado y se quiere tramitar el acto urgente, o sea, no hay, digamos, como una limitación para eso. Por eso les decía que nosotros damos unas directrices y pautas mínimas sobre cómo vamos a proceder, o máximas sobre cómo vamos a proceder ante cada nivel de riesgo. Pero eso no quiere decir que para riesgo bajo y moderado no podamos aplicar el acto urgente. Perfecto. De nuevo, gracias. Y una siguiente inquietud. Al asistir ante un juez de garantías para una medida de protección de la Ley 1257 y se menciona el FIR, ¿cuál sería el soporte científico del resultado que tiene la Fiscalía? Esto lo digo porque la mayoría de los jueces indican que no tiene valor el formato, ya que no se expresa el valor científico y si existe este soporte, ¿en dónde lo puedo encontrar para poder exponerlo en una audiencia? El valor, digamos que eso tendría que ser un documento que tendríamos que emitir para que puedan soportar, digamos, el valor científico, pero por supuesto que lo tenemos. Las investigaciones que se han hecho para cada calibración, los diagramas, los resultados que se tuvo, todo lo que yo les he explicado ahorita de cada curva que se tuvo en cuanto a los coeficientes de confiabilidad para cada partecita de la pregunta. Entonces, sí existen esas investigaciones. Sin embargo, tocaría que miráramos esa estrategia para llevarle a los jueces, digamos, como ese valor científico, que la analizáramos. Yo le solicitaría a la persona que escribió esa pregunta que nos escriba y nos cuente como un poco cuál es la situación que está teniendo con los jueces para que evidenciemos cuál sería la estrategia más adecuada. Perfecto. Y una última pregunta, como la valoración del riesgo varía, ¿podría aplicarse en diferentes momentos del proceso?
Que si se pueden aplicar sí, digamos, yo creo que esto ya habían hecho esa pregunta, pero esto ya se respondió y es sí se pueden aplicar en los diferentes momentos del proceso. Precisamente por eso acá, en este cuadrito al final, yo muestro los diferentes momentos. Lo puede aplicar el fiscal de intervención temprana, el fiscal de conocimiento, el receptor de denuncia. De acuerdo al, digamos que en la recepción de denuncia, como les comentaba, es obligatorio, el fiscal de intervención temprana hace un filtro para garantizar que el fiscal de conocimiento le llegue y el fiscal de conocimiento lo va a ir aplicando, pues si no le llega lo aplica, si han transcurrido más de 2 meses lo aplica. Perfecto. Yo quisiera, Tatiana, si me permites, cerrar con una aclaración por una de las preguntas que surgió anteriormente frente a la obligatoriedad de aplicar el formato de identificación del riesgo por parte de los fiscales. Entonces, como yo les comentaba y se encuentra acá en este cuadrito, el FIR es un instrumento que debe valorarse como indicio y con cierta flexibilidad probatoria. La sentencia T462 de 2018 habla de flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas y las normas con base en interpretación sistemáticas de la realidad. Así las cosas, el FIR es una herramienta psicométrica con validez y confiabilidad, que ya, como escuchaba ahorita, es importante que revisemos cómo se prueba, digamos, esta confiabilidad y validez ante el juez, pero lo cuenta, que digamos lo que yo les estoy insistiendo y por eso les explicaba también el ejercicio que hicimos en cuanto a análisis cualitativo y cuantitativo. Y el FIR permite hacer entonces un análisis objetivo considerando que valora diferentes contextos, no solo de la víctima, sino las dinámicas comportamentales y de riesgo del agresor, las cuales se pueden tener en cuenta para la investigación, razón por la cual este tipo de instrumentos se va a valorar como un indicio y con cierta flexibilidad probatoria. Entonces, aquí también como que abre la puerta para que los fiscales analicen también cómo estamos utilizando esta herramienta en juicio, ¿sí? Esto no funciona como pericial, ¿sí? En el sentido que no es un insumo de perito, ¿sí? En ese sentido, pero sí nos puede servir para considerar los elementos que tiene el FIR y mirar cómo argumentativamente los utilizamos a nuestro favor para el desarrollo del caso. Entonces, espero que esto que acabo de decir haya quedado claro. Igual, si no, vuelvo y les insisto, pueden consultar el protocolo y entendiendo que ya la última pregunta, pues como hicieron la presentación, mi nombre es María Paula Rueda, pero desde la Dirección de Atención al Usuario estamos con toda la disposición para seguir respondiendo las preguntas que tengan. Es muy importante que utilicemos adecuadamente y aprovechemos esta herramienta que tenemos. Entonces pueden escribirme o escribirle directamente también a mi coordinadora, ella se llama Mabel Carrero Villamil, ella es fiscal, entonces nos puede pues ayudar para cualquier inquietud que haya quedado pendiente, pues resolverlas de manera conjunta. Perfecto. Muchísimas gracias por las herramientas tan valiosas que nos has dado hoy, María Paula. Gracias por atender nuestra invitación y gracias a todos los espectadores y espectadoras por acompañarnos en este espacio. Es muy valioso y esperamos que les resulte útil lo que aprendemos acá. Los invitamos a las próximas charlas que tenemos el lunes a las 10:30 de la mañana. Tenemos la primera, que se llama Régimen de Libertades, Captura y Medidas de Aseguramiento, y la siguiente, que pertenece a esta línea, sería a las 2:30 de la tarde, Aspectos psicológicos de la violencia intrafamiliar, porque las víctimas no dejan a su agresor, que la haría la psicóloga Pamela Valdés, que es integrante de nuestra red de formadores. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en estos dos eventos virtuales y de nuevo les agradecemos su presencia virtual en estos momentos y para este tipo de iniciativas que la Dirección de Altos Estudios ha establecido como una alternativa a nuestros espacios formativos presenciales. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.